Buenas noches, feliz domingo. Bienvenidos a una nueva entrega de su espacio, El Semanal. Soy Aurelina Rosario, honrada de acompañarles. De inmediato iniciamos con las informaciones. Ante el aumento del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, autoridades económicas dominicanas aseguran que mantienen vigilancia sobre el panorama internacional y además evalúan posibles medidas para mitigar su impacto en la economía local. Veamos el reporte. Las autoridades en materia de economía están al tanto del impacto que trae la guerra en Medio Oriente, sin embargo aseguran que hay que esperar que se desarrolle para tomar medidas de mitigación. Tanto el gobernador del Banco Central como el ministro de Hacienda y Economía enfocan su atención al panorama internacional. Lo primero es darle seguimiento a lo que está pasando fuera, porque no puede nosotros adelantarnos a tomar medidas. Bueno, esto es una situación que afecta al mundo entero, que hace un mes nadie la previó y que ha causado una disrupción sin precedentes en el mercado del petróleo. Entonces el gobierno, lo importante es el mensaje a la población de que el gobierno está preparado, tenemos las herramientas para enfrentar esta crisis como se ha hecho en el pasado, se hizo en el 2008, se hizo en el 2021 y 2022. El objetivo siempre es proteger a los grupos más vulnerables de la población. Aunque no se conoce la posible duración del conflicto y algunos son sorprendidos por el aumento del precio del barril del petróleo, aseguran que el gobierno está preparado para afrontar la situación. Cuando en Estados Unidos acaban de subir y en Europa la gasolina y no hay petróleo, hay una escasez y va a haber problemas inflacionarios en Estados Unidos. Nosotros darle seguimiento y actuar en función de las perspectivas. Sabemos que esto es una crisis que podría ser muy grande, no sabemos la duración, pero tenemos la previsión presupuestaria necesaria para hacer frente a través de subsidios. Como ustedes saben, no es solo el precio del petróleo, muchas veces esto también impacta a otros precios de la energía, como el carbón, el gas natural, los fertilizantes, los insumos agropecuarios. Entonces, estamos analizando la situación día a día, pero tenemos un plan y tenemos las herramientas para enfrentarlo. Aunque el presupuesto inicial para el 2026 preveía 12.000 millones de pesos de subsidios para el combustible, Magín Díaz indicó que el gobierno ya está identificando partidas presupuestarias en caso de que haya necesidad en aumentar los subsidios. Bueno, evidentemente habrá que hacer reajustes si esto se extiende. Ya estamos identificando partidas presupuestarias adicionales en caso de que haya que aumentar los subsidios. Actualmente el presupuesto inicial con que hicimos el 2026 preveía unos 12.000 millones de pesos para subsidio a los combustibles. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona en la semana, pero ya estamos trabajando en identificar partidas presupuestarias para reasignar recursos en caso de que sea necesario. Ambas autoridades se refirieron al tema en la inauguración de la Semana Económica y Financiera, en la cual Valdés Albizu puso en circulación la obra infantil Roiland Islandia de la colección bibliográfica del Banco Central de la República. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y el presidente de la Confederación Dominicana Nacional de Organizaciones del Transporte solicitó al gobierno que congele durante 6 meses el precio del gas licuado de petróleo, así como el gasoil premium y regular. Eva Santana nos presenta los detalles. Antonio Marte le advirtió al gobierno este martes que si el precio del combustible continúa aumentando, también aumentará el precio del pasaje de guaguas y carros de concho. Esto en respuesta a los análisis realizados por economistas, los cuales explicaron que los subsidios aplicados por el Estado buscan reducir los incrementos en el costo del combustible y no evitarlos. Lo que nosotros te podemos decir que en caso de que lo sigan aumentando, desaparezca el subsidio inminente para aumentar el pasaje en todo el país. Eminente, hay que aumentarlo. Esta medida surgió a raíz de las pérdidas que han experimentado en las últimas semanas, las cuales han obligado que el sindicato reduzca la cantidad de guaguas que circulan en la ciudad. Estamos mandando menos guaguas,
porque tenemos 8 días que compramos combustible y no podemos comprar combustible a 2.40. Hasta ahora lo estamos comprando 42 pesos menos, pero ya cuando se habla de 48, 8 días, para nosotros es demasiado fuerte. Ante esto, solicitaron al gobierno dominicano congelar durante 6 meses los precios del gas licuado de petróleo, así como el gasoil premium y el regular. Que tome una consideración con nosotros, que congele durante 6 meses el precio del gas, del gasoil y del gas natural. Porque así nosotros podemos garantizar que al sector transporte los 22 días del subsidio del gasoil no desaparezcan. Ya estamos en los 48 pesos que eran antes, que hay mucha gente que confunde, que cree que el gobierno nos da combustible a nosotros. El gobierno es que nos da un galón de combustible. El gobierno rebaja 48 pesos al impuesto. Y si aumenta el combustible, desaparece el impuesto, ya está en 30 y pico. Se recuerda que esta convulsión en el costo del petróleo surgió a raíz del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, Martes recordó que estos combustibles son usados mayormente por el transporte de carga, de pasajeros y de uso doméstico e industrial, al tiempo en que aseguró que por el momento el gremio no tiene previsto aumentar los pasajes, pese a que el gobierno recientemente aumentó 5 pesos el combustible. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que estadísticas presentadas por el gobierno no corresponden a la realidad y deploraron las discrepancias entre los datos de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República. Veamos los detalles a continuación. Según la doctora Josefina Reynoso, cada institución del Estado presenta una tasa de homicidios distinta, razón por la cual deploraron que se haya abandonado el Observatorio de Seguridad Ciudadana, el cual presuntamente no se actualiza desde el año 2023. La Policía Nacional publica unas cifras, el observatorio no publica nada, el Ministerio de Interior y Policía difunde datos semanales, la ONE presenta otros datos, y la Procuraduría General de la República reportó cifras distintas hasta el 2023. Y queremos preguntarnos, ¿qué cifra realmente el país debe creer de todos estos datos que nos están dando? En este contexto, resulta fácil construir una narrativa optimista cuando los datos están concentrados y controlados por un reducido grupo de funcionarios. La Fuerza del Pueblo además aseguró que la República Dominicana está muy lejos de vivir una verdadera reforma policial, ya que ni siquiera los destacamentos policiales cuentan con un equipamiento necesario. Y todavía vemos destacamentos con techos de zinc, con baños no adecuados y con poca accesibilidad a la tecnología. Y cuando digo poca accesibilidad a la tecnología, yo digo que me quedo corta, porque en febrero del 2026 se anunció que contábamos cerca de con un 80% de destacamentos con conectividad a Internet. La realidad de este estudio que hemos realizado es que el 74% de los destacamentos carecen de conectividad y de equipamiento. Aclararon que el cambio no solo se producirá con un cambio de uniforme y mucho menos con la capacitación impartida por agentes extranjeros que no conocen la realidad de República Dominicana. Entre los planes fracasados podemos mencionar Mi País Seguro, De Vuelta al Barrio, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Operación Garantía de Paz, Operación Garantía de Paz 2.0. ¿Qué significa, señores, que en un mismo periodo de gobierno se anuncien tantos planes distintos? Sencillo, que en 5 años de gestión no se ha logrado consolidar una estrategia de seguridad ciudadana constante, coherente y sobre todo sostenible. Por eso recomendaron a las autoridades crear planes efectivos para combatir la delincuencia y retomar la estrategia de cuadrante por cuadrante. Eva Santana, Noticias Su Mundo.
Legisladores de las diferentes bancadas en el Congreso Nacional manifestaron su preocupación y alarma ante el aumento de los feminicidios registrados en lo que va de 2026, una situación que aseguran refleja la urgencia de reforzar las políticas de prevención y protección para las mujeres. Esmirna Mateo nos amplía. Según datos ofrecidos por la Fundación Vida Sin Violencia, en lo que va de este año, la cifra de feminicidios se ha triplicado en comparación con el mismo periodo del 2025. Es muy penoso que ya esas cifras que habían bajado hacía un tiempo vuelvan a estar tomando relevancia, que vuelvan a tomar titulares las muertes de mujeres. Las parejas no logran un entendimiento, no logran armonizar una idea, no pueden tener una confianza, no generan situaciones en el seno del hogar que muchas de las veces devienen en agresiones y lamentablemente a veces con la muerte. Esas personas necesitan un apoyo. Las cosas no suceden de ahora para ahorita, las personas que agreden de esa manera van dando señales, entonces entiendo de que se debe de atacar y hacer un acompañamiento y tomarlo en serio. Cuando una mujer o un hombre va a poner una querella, muchas veces en la parte de los hombres se burlan en las fiscalías, y ellos entienden que mejor van a tomar las acciones en sus propias manos, cosa que no debe de ser. A causa de estos crímenes, al menos 20 niños y niñas han quedado en la orfandad, lo que ha generado preocupación entre legisladores y organizaciones sociales que reiteran el llamado a fortalecer las acciones del Estado para prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas. Ante esta realidad, desde el Ministerio de la Mujer y el Senado se revisan actualmente el marco de la Ley de Salud Mental con el objetivo de fortalecer las herramientas institucionales para prevenir la violencia y atender sus causas. La lucha eterna de todos nosotros es los feminicidios. Es algo muy difícil porque eso tiene que comenzar desde la base de la familia. Si eso no se comienza desde ahí, psicológicamente preparando a la familia para evitar eso, es difícil. Es como si fuera una pandemia lo que está pasando con los feminicidios. Yo no sé, hay que hacer un llamado de atención a la familia. Es un tema, como ya dije, muy preocupante para la sociedad dominicana y para todo el país. Recientemente nosotros estuvimos en la ONU, donde se está llevando a cabo la CSW70, que es las sesiones que se realizan cada año, donde se dan cita a todos los ministerios de aproximadamente 90 países que participan en ello. Y la posición de cada una de las ministras con la que me tocó compartir es la misma. Mientras continúan los debates legislativos, las autoridades coinciden en que combatir los feminicidios requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado, las familias y la sociedad en general. Según la Fundación Vida Sin Violencia, solo en lo que va de año, unas 21 mujeres han caído a manos de sus parejas o exparejas. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Mientras, legisladores reaccionaron, unos a favor y otros en contra, de la aprobación en primera lectura en la Cámara de Diputados del proyecto que busca eliminar las candidaturas independientes en el país. Los detalles a continuación. El proyecto que propone modificar la ley de régimen electoral ha dividido opiniones entre legisladores, algunos de los cuales rechazan la eliminación de esta figura y abogan por su regulación. Hemos establecido desde el primer momento que debe ser regulada, pero estamos en contra de que de golpe y porrazo se elimine el tema de las candidaturas independientes. Por eso en el día de ayer nosotros votamos en contra del proyecto de ley que busca eliminar los artículos 156, 157 y 158 de la ley 2023 de régimen electoral que versan sobre las candidaturas independientes. El proyecto de ley, que aún deberá ser conocido en segunda lectura, continúa generando debate entre los legisladores sobre el equilibrio entre participación ciudadana y control del sistema electoral. El argumento central es que la candidatura independiente no tiene base constitucional. Realmente la Constitución de la República en ningún momento habla de candidatura independiente. Entonces, probablemente, quizás haría falta que se introduzca en algún momento algún espacio
para que esa candidatura puedan entonces encontrar acomodo también en la ley. Que en un sistema democrático pueden convivir de manera efectiva los partidos políticos y las candidaturas independientes. Hemos establecido que hay que crear los mecanismos que le permitan a todo ciudadano que desee participar en política y desee hacerlo de manera independiente para que lo haga de manera efectiva. Aunque el proyecto fue aprobado hace una semana en el Senado de la República, la Cámara de Diputados decidió acoger la pieza sin un estudio previo en las comisiones, prometiendo que antes de someterlo a una segunda discusión, lo analizarían en la comisión especial. La misma la dirige el diputado Elías Juezín Chávez y cuenta con una semana para analizar el proyecto completo y presentar un informe. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. La fiscal del Distrito Nacional, Karlenny Camilo, informó que el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en agosto, incorpora nuevas figuras delictivas, entre ellas la inducción al suicidio y el bullying. Sabrina Lorenzo tiene todos los detalles. La fiscal del Distrito Nacional adscrita al Departamento de Litigación Final, Karlenny Camilo, informó que el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en agosto, incorpora nuevas figuras delictivas, entre ellas la inducción del suicidio y el bullying, las cuales serán sancionadas por la ley, explicando que la normativa establece penas para quienes inciten o persuadan a otras personas a quitarse la vida. Dentro de ellas está la inducción al suicidio, que está en el artículo 96, que se va a castigar a cualquier persona que induzca o persuada a una persona a cometer suicidio con penas de 2 a 5 años. Inclusive están las agravantes, que establecen penas hasta de 5 a 10 años. Durante una entrevista en el programa matutino Su Mundo, Camilo destacó que el nuevo Código Penal también contempla sanciones para el bullying, conducta que actualmente no está tipificada como delito en la legislación vigente. Indicó que el artículo 121 establece castigos para quienes insulten, amenacen, humillen o aíslen a una persona, tanto en su entorno educativo, laboral o social. Este mismo código en el artículo 121 establece que cualquier persona que insulte, amenace en el área no solamente educativa, sino laboral o cualquier otro lugar que pueda encontrarse esta persona, se va a poder imponer penas inclusive de 15 días a 1 año de prisión. Por su parte, la fiscal Yudelquillami Utate informó que el nuevo Código Penal contemplará penas de hasta 60 años de prisión en casos de feminicidio agravado, cuando concurran otros delitos. Ya hay sanciones establecidas en el código, inclusive hay sanciones que van, como ya la magistrada dijo, de 2 años, y la persona, si no paga su pensión, lo que se le va a hacer un acumulativo hasta que usted pueda pagar, y si no lo hace te vas a ir a prisión y vas a cumplir tu pena. Durante su intervención, la magistrada explicó que el feminicidio tendrá sanciones entre 30 y 40 años de prisión, sin posibilidad de una pena menor en estos casos. Asimismo, explicó que el feminicidio no ocurre de manera repentina, sino que forma parte de un proceso progresivo conocido como el ciclo de violencia, desde agresiones psicológicas como insultos, humillaciones o empujones, que con el tiempo escalan a la violencia física y en los casos más extremos terminan en feminicidio, señalando que el mayor enemigo a la hora de la justicia es la mujer, destacando que luego de ponerle la denuncia vincula el hecho como una no realidad. Un juez poder darle prisión preventiva, yo tengo que tener un legajo de prueba, por lo menos indiciarias al principio, que pueda dar al traste a que esta persona puede ser en un posible juicio de fondo culpable. Si yo solamente lo llevo con la denuncia de la mujer y el juez entiende de que, bueno, espera, es que no es suficiente, le va a darle libertad a esta persona y mi investigación puede verse un poquito más mermada cuando sigamos investigando hechos, testigos, cámaras, diferentes situaciones. Extracción de celulares. Son diferentes. ¿Qué tiempo duraría entonces en ese caso, más o menos? La investigación. Sí. Si la persona se encuentra detenida en prisión, pues sería 3 meses. El Ministerio Público cuenta con esos 3 meses para poder concluir la investigación y presentar acusación al juez. Finalmente, sobre el caso de Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de ultimar a una mujer y herir a otras 5 personas en el sector Naco, explicó que la condición de inimputabilidad no aplica en el proceso judicial se detenga, sino que conlleva un tratamiento distinto.
aprovechó el espacio y realizaron un llamado a los hombres que sean víctimas de abusos o maltrato a acudir a las autoridades y formalizar sus denuncias, al asegurar que la violencia no distingue géneros. Sabrina Lorenzo, Noticias, Su Mundo. De vuelta con más noticias, el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que se le realizaron observaciones a la licitación del INAVIE para adquirir gomitas multivitamínicas destinadas a estudiantes del sector público en los niveles inicial, primario y secundario del país. Sin embargo, el Instituto de Bienestar Estudiantil procedió a cancelar el proceso. Eva Santana nos cuenta más. Carlos Pimentel explicó que estas observaciones hechas al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE estaban contenidas en el pliego de condiciones de la licitación, por lo que no las consideró como faltas graves. Nosotros vimos el pliego de condiciones, el pliego de condiciones está apegado a la normativa, tenía 2 observaciones, que la entidad tenía la posibilidad de enmendar el pliego hasta mediados de abril. Quiere decir que el proceso hasta el momento tenía un curso normal y natural. El funcionario aclaró que el retiro de la licitación de los 150.200.000 pesos no fue a petición de Compras y Contrataciones, sino por decisión del INAVIE. La entidad contratante entendió que convenía pues cancelarlo para hacer una revisión. Y eso es importante. Las observaciones que tenía estaba vinculada a los criterios de adjudicación que técnicamente podían ser más precisos. Mientras la coordinadora de Participación Ciudadana, Lady Blanco, señaló que el INAVIE tiene el reto de que la sociedad dominicana confíe en la credibilidad luego de varios procesos irregulares que empañaron a la institución. Hablamos de INAVIE, ustedes saben que INAVIE es de esas instituciones que debe devolver la confianza a la sociedad dominicana. Es de las instituciones que siempre han estado involucradas en temas de corrupción o de falta de transparencia, pero sí he sabido que también han hecho esfuerzos importantes, están utilizando herramientas tecnológicas para mejorar la transparencia, la fiscalización, y yo creo que eso es un avance. Finalmente, el Instituto de Bienestar Estudiantil informó de la cancelación del proceso para la adquisición de gomitas multivitamínicas destinadas para intervenir nutricionalmente a estudiantes de primaria y secundaria con un tope de referencia máximo de 18 pesos por unidad para intervenir nutricionalmente a 70.000 estudiantes. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Mientras tanto, los constantes aplazamientos en procesos de corrupción han encendido las alarmas en el Congreso Nacional, donde legisladores advierten sobre el alto costo para el Estado y el riesgo de que casos emblemáticos terminen sin sanción por vencimiento de plazo. Esmirna Mateo nos presenta diferentes reacciones. Congresistas de distintas bancadas cuestionaron los reiterados aplazamientos en los tribunales, atribuyendo parte de la responsabilidad al Ministerio Público por el volumen de los expedientes y la exposición mediática de los procesos. Ahí el problema no es del Poder Judicial, ahí el problema es de que el Ministerio Público, en su interés propagandístico y farandulero, hace unos proyectos de acusación para tener sonido pero sin sustento, y que a veces inclusive teniendo la posibilidad de probar las faltas, debido a que se concentran en la farándula, no pueden hacer el proceso como corresponde. Como ejemplo citaron el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que acumula 94 aplazamientos en la fase preliminar en el tercer juzgado de la instrucción, además de 8 prórrogas adicionales en el segundo tribunal colegiado desde el inicio del juicio de fondo en junio del 2024. Y tú tienes casos con 102 aplazamientos, algo no está funcionando bien. Algo no está funcionando bien y yo creo que ese simple caso es un ejemplo de las fallas que tiene la justicia y esto, que es un caso notorio. Si revisamos los tribunales, nos encontramos con la vida perdida de miles y miles de reos sin familia y sin recursos económicos, que el diablo se lo lleve en las cárceles nuestras,
porque hay que visitar una de nuestras cárceles para que vean cuáles son las condiciones de los cientos y cientos de presos que hay preventivos en el país. De acuerdo a los legisladores, esta situación no solo representa un alto costo económico para el Estado, sino que también podría vulnerar derechos fundamentales de los imputados, aunque reconocen que las demoras responden a dinámicas de ambas partes en el proceso. Bueno, sobre todo los aplazamientos, eso es normal en los tribunales de la República Dominicana. Creo que eso hay que corregirlo, porque eso realmente vulnera el derecho fundamental de cualquier persona que sea acusado de un hecho delictivo. O sea, el código establece lo que es la forma de cómo se extingue una acción cuando realmente el proceso no lo han llevado en el parámetro de los tiempos establecidos en el código. Y entiendo que los aplazamientos a veces son medidas, diríamos, chicanas, medidas que le competen también al abogado, con el fin a veces de alargar el proceso y que se extingan los plazos. Entonces, estamos de acuerdo en que sí, hayan los aplazamientos, pero que el proceso no se busque tanta dificultad para conocer los casos, porque se va en el tiempo, se perimen los plazos y por vía, como el caso de ahora mismo de Jean Alain. Ese caso prácticamente está casi perimiendo. Otros congresistas, sin embargo, expresaron confianza en el sistema judicial al considerar que las garantías procesales deben prevalecer para evitar decisiones apresuradas. Bueno, pues vamos a esperar que sean los estamentos de justicia que puedan tomar esa decisión. Sí esperamos que la sociedad dominicana pues pueda ver en su estamento judicial, pueda haber resarcido ese sentimiento social que tenemos todos y que podamos seguir dando un voto de confianza a la justicia dominicana. Además del impacto económico, los congresistas advirtieron que la prolongación de estos procesos aumenta el riesgo de extinción de la acción penal, lo que podría impedir que casos de corrupción lleguen a una sentencia definitiva. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y cambiando de tema, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó a la población que el gobierno dominicano continuará otorgando los subsidios de combustible hasta que sea necesario. Esto ante las críticas de la oposición y las peticiones del sector transporte. Eva Santana nos cuenta más. Luego de que el PLD criticara los aumentos producidos en el precio del combustible pese a los subsidios otorgados por el gobierno dominicano, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aclaró que estos buscan atenuar el impacto económico tras el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. Y en esta oportunidad tenemos una crisis en desarrollo que no conocemos hasta dónde y en qué magnitud concluirá, pero el gobierno estará ahí. La sociedad dominicana puede contar que el gobierno estará ahí a la altura de las circunstancias, apoyando a la sociedad para que el impacto de esta crisis sea lo menor posible. Además de explicar que estas medidas son tomadas para amortiguar los efectos de la guerra, Paliza reiteró que los subsidios serán aplicados hasta que sea necesario. El gobierno dominicano hará todo cuanto esté a su alcance, hoy, mañana y en el transcurso de esta crisis, para atenuar el impacto a la ciudadanía, el impacto a la gente. Y nosotros tenemos algunas herramientas presupuestarias identificadas y si habrán de surgir otras en el futuro para poder, y algunos planes en el futuro. Esto es una conversación que iremos teniendo con el pueblo dominicano en la medida que avance el tiempo y el pueblo puede tener la tranquilidad de que encontrará respuestas siempre positivas, siempre propositivas, siempre atentas ante este tema y cualquier otro que pueda impactar a la vida de la gente. Por otro lado, durante sus declaraciones ante la prensa, el funcionario dio a conocer que el gobierno dominicano continúa con la intención de fusionar el MESID y el MINER, tema que aún continúa abierto en el diálogo nacional. Permanece con la intención de fusionar ambas instituciones para poder tener una mirada mucho más integral de todo el ciclo de formación de individuos que va desde los años más iniciales. Se recuerda que estos debates permanecen a pesar de las críticas realizadas por la Asociación Dominicana de Profesores ADP, la cual exigió que el proyecto de ley sea retirado del Congreso de la República. Eva Santana, Noticias Su Mundo.
Ante un posible aumento del pasaje tras el incremento del precio de los combustibles, ciudadanos claman al gobierno buscar una solución consensuada con todos los representantes de la sociedad civil. La sugerencia está dada debido a que estas fluctuaciones en el costo del petróleo, provocadas por problemas extremos, siendo la guerra en Medio Oriente el principal detonante de las alzas. La preocupación mía es que hay un factor exógeno que no obedece a una razón del gobierno, sino hay factores externos que están provocando un aumento del combustible. Y mi llamado es a la clase política a que se reúnan para que todos en conjunto le busquemos la solución posible a la situación que puede afectar al país con el aumento del combustible. Cuando aumentan los combustibles afecta a todo el mundo, no solamente a la gente del transporte, sino a las personas que usan, los usuarios. Lo afecta de muchas maneras, nos afecta a todos, no solamente a lo que vivimos del transporte. Bueno, sí, ya ahí nos veríamos en la obligación de hacer un aumento de pasaje, como es natural, porque cuando suben los combustibles tienden a subir las piezas y la goma y todo sube sin excepción. Cuando hay un aumento de algo como es el combustible que mueve el país entero. Se nos afecta en todo el sentido de la palabra, porque imagínate, yo cojo transporte y realmente entendemos que si suben el combustible, todas las demás cosas lo van a disparar también, porque no queda nada más en el combustible. Desde que aumentan el combustible, aumenta también la canasta familiar. A propósito, legisladores y transportistas reaccionaron preocupados por los efectos de la guerra en Medio Oriente en la economía de productores de petróleo, como en la República Dominicana, donde el aumento del costo de los combustibles ya comienza a sentirse. Esmirna Mateo nos completa la información. Aunque congresistas de la oposición reconocen que la guerra impacta el precio de los combustibles, consideran que el gobierno debió reunirse con su equipo económico para definir medidas antes de aplicar el alza. Tras el más reciente aumento de 5 pesos en los combustibles, transportistas llaman al diálogo con el gobierno. El presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados afirmó que el incremento responde a la inestabilidad generada por el conflicto en Medio Oriente. Aun cuando supuestamente teníamos reserva de más de un mes de combustibles, el aumento ya se vio, 5 pesos. Es desde marzo de 2022 que tenemos el congelamiento de los precios del combustible, una medida que en principio era de 4 meses. Podemos ver también que hace 3 semanas el subsidio del gobierno fue de 200 millones más o menos, la semana antepasada fue de 600 millones y ya esta semana que recién pasó superó los 1.000 millones. Es decir, hay una situación real, pero la pregunta que la gente se hace es ¿por qué cuando los combustibles suben a nivel internacional, entonces los precios aquí aumentan? Lamentablemente la situación de la guerra ha llevado el petróleo a un nivel muy alto y esto va a obligar al gobierno, que ya se ganó durante mucho tiempo ese dinero, a tener que reajustar los precios de los combustibles. ¿Qué va a provocar eso? Encarecimiento del costo de la energía, encarecimiento del costo del transporte, encarecimiento del costo de los insumos. Para legisladores, el alza del crudo presiona a economías importadoras como la República Dominicana, que depende casi totalmente de la compra de combustibles en el exterior. De muchos países, incluyendo nosotros, ya estamos siendo impactados con los precios del petróleo, lo que se traduce en un aumento inmediatamente del combustible en la República Dominicana. El presidente ha tratado de reunirse y aguantó lo más posible y por eso se hizo un incremento mínimo, que fue inclusive en la gasolina. Fíjense que el GLP fue dejado sin tocar, para salvaguardar los hogares, las amas de casas, puedan manejar bien ese incremento, esa crisis que tenemos. En el mercado internacional, el petróleo ha mostrado fuerte volatilidad, llegando a superar los 90 y hasta los $100 por barril, cuando semanas atrás se mantenía por debajo de los 80, con un consumo diario cercano a los 140.000 barriles y subsidios que han superado los $3.000 millones. El impacto en las finanzas públicas podría ser significativo si los precios continúan subiendo. Hay una preocupación latente porque no sabemos cuáles serán los efectos reales a nivel mundial
de esta guerra. Entonces debemos de amarrarnos los pantalones, los gobiernos. Legisladores y transportistas insisten en que el gobierno y el equipo económico deben discutir medidas para mitigar el impacto en los precios locales. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Por otro lado, economistas aclaran que los subsidios al combustible otorgados por el gobierno no evitarán que el precio de la gasolina continúe aumentando, razón por la que explicaron el verdadero objetivo de la medida. Eva Santana con los detalles. Según el economista Nicolás Jiménez, sin los subsidios del Estado Dominicano, el costo de la gasolina se incrementaría aún más. Por ese motivo explicó que esta medida busca paliar la inflación y no evitarla. En muchas ocasiones el subsidio ha servido para mantener estable por un buen tiempo el precio de los derivados del petróleo, de los combustibles sobre todo, y en otros no ha sido suficiente porque el impacto que ha provocado el crecimiento de los precios internacionales es bastante elevado. Y el gobierno, incluso aunque en el mes de marzo está teniendo un mayor nivel de subsidio, no es suficiente para mantener parado los precios. Por el momento, el gobierno dominicano ha destinado más del 21% de los subsidios contemplados para el 2026, razón por la cual el economista reveló hasta cuándo será sostenible la presión económica. El subsidio va a ser sostenible hasta aquel nivel en la que las importaciones, sea fuera de los subsidios, todas las importaciones sean tan elevadas que el gobierno se vea precisado o utilizar las reservas internacionales para evitar una devaluación monetaria o a tener que tomar préstamos internacionales para evitar la caída de las reservas internacionales. De modo que ya ahí con las condiciones actuales se torna totalmente no sostenible y entonces puede llevar a una carrera de endeudamiento más elevada. Ante esto realizó algunas recomendaciones, siendo las más importantes mantener la apreciación de la moneda local y prestar especial atención a las empresas de electricidad. En primer lugar, es fundamental que el gobierno mantenga una política de cambio en la que el tipo de cambio no se devalúe, no se deprecie de manera significativa, porque eso va entonces a agregar un factor adicional al efecto del crecimiento de los precios internacionales sobre la economía dominicana. Primer punto que quiero resaltar, que el gobierno se reúna con las generadoras de energía para buscar también salidas de mejora de la eficiencia, tanto en la generación como en la transmisión como en la distribución. Se recuerda que solo en la semana del 7 al 13 de marzo el país gastó más de 117 millones de pesos en el subsidio de combustible que permitió dejar intacto el costo del gas licuado. Eva Santana, Noticias Su Mundo. De vuelta con más informaciones, el Partido de la Liberación Dominicana exigió al gobierno dominicano crear una mesa de diálogo para consensuar las modificaciones que se realizarán a la Ley de Seguridad Social. Eva Santana nos completa la información. La creación de esta mesa de diálogo fue exigida por el PLD luego de cuestionar el presunto hermetismo con el cual se pretende modificar la Ley 87-01 de Seguridad Social. Hoy se intenta impulsar una iniciativa que no ha sido conocida ni discutida por los actores fundamentales del sistema. Nosotros decimos que es innegable la necesidad de reformar la ley social, de seguridad social, que cerca de 25 años después, el sistema enfrenta serios desafíos que deben ser discutidos con responsabilidad, transparencia y participación de toda la sociedad. En materia de seguridad social, también deploraron la asignación de pensiones solidarias a miembros del PRM y a los ciudadanos que no han laborado en el sector público. Es cuestionable el otorgamiento de pensiones a personas que no han prestado servicio al Estado. Las pensiones solidarias deben responder a procedimientos normados, dirigidos a envejecientes, personas con discapacidad o madres solteras con hijos a cargo, en condición de vulnerabilidad previamente identificada. No obstante, el programa se ha percibido como discrecional. Eso es que ellos le dan solamente a su gente. Ellos no van a la base de datos del SUBEN y ven a los más pobres, no ven a la madre soltera, no ven a los envejecientes, no ven a la gente que está pasando hambre. Ellos buscan solamente a los militantes del PRM.
Además de las pensiones solidarias otorgadas presuntamente sin fundamentos, el Partido de la Liberación Dominicana también cuestionó las limitaciones en el seguro de salud. Las familias dominicanas siguen pagando una parte importante del tratamiento de salud con recursos propios, mediante el copago o gasto de bolsillo, lo que debilita el propósito fundamental del sistema de seguridad social. Ante esto, recomendaron convocar un diálogo nacional que busque consensuar las modificaciones que se realizarán a la Ley 87-01 de Seguridad Social y exhortaron a la CISARRIL crear una verdadera propuesta que beneficie a los ciudadanos, mejorando la calidad de vida e incrementando la paz social. Eva Santana, Noticias Su Mundo. La afirmación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de que no se tratará de una fusión, sino de la creación de un nuevo sistema educativo dominicano, encendió el debate en la Cámara de Diputados, donde legisladores de oposición cuestionaron la iniciativa e incluso algunos la calificaron de improvisada. Esmirna Mateo da seguimiento al tema y nos amplía. Diputados opositores atribuyen la propuesta a la falta de consenso dentro del propio oficialismo y advirtieron sobre las diferencias estructurales entre la educación preuniversitaria y la superior, señalando que una eventual integración podría afectar avances logrados en investigaciones y formación profesional. Lo que nosotros pensamos es que eso es un proyecto que debe llevar un pacto entre todos los sectores, estudiado por técnicos y que sea realmente un proyecto que se pueda depositar. Nosotros llamamos al gobierno a que se ponga claro qué es lo que va a hacer o va a fusionar el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación o va sencillamente a reformar el sistema educativo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, consideró que la legislación educativa vigente ha quedado rezagada, por lo que entiende es necesario una reforma profunda que responda a las demandas actuales del país. Lo que es trabajando en una ley de todo el sistema educativo y que el Senado de la República, por boca del presidente del mismo y del presidente de la comisión que está estudiando el proyecto, tienen la intención de esperar a que el Ejecutivo termine de de formular esa ley especial. En esa misma línea, el vocero de los diputados del PRM, Amado Díaz, calificó de apresuradas las críticas de la oposición al señalar que aún no se han presentado los detalles completos de la reforma propuesta. Porque el gobierno solo ha hecho un anuncio, es una nota enunciativa, es una nota que no tiene hasta ahora una literatura de la que se pueda sustentar la oposición para esos pronunciamientos. Es decir, deben esperar cuál es, en sentido general, la propuesta del gobierno, y después que la tengamos a mano, ellos y nosotros la ponderemos. En la aclaración, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología dijo que la reforma busca crear un nuevo sistema educativo articulado e integral que conecte todos los niveles desde la primera infancia hasta el doctorado bajo una misma visión. Se tiene previsto que a mediados del mes de abril el proyecto de ley que busca reformar la educación pueda llegar aquí al Congreso Nacional. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. En otro tema, el neuropsicólogo Jorge Morillo Mejía afirmó que la salud mental debe ser el eje central de la nueva ley de educación por su impacto en el bienestar social y la prevención de la violencia. Sabrina Lorenzo nos amplía. El doctor en neuropsicología Jorge Morillo Mejía afirmó que es imprescindible que la salud mental sea incorporada como un eje central de la nueva Ley General de Educación, al considerar que se trata de un tema clave para el bienestar social y la prevención de la violencia. De los programas, entender que la sociedad tiene un tema serio de salud mental. Sí. Serio de salud mental. Y en ese tema serio de salud mental, tú no puedes verlo simplemente como un, bueno, vamos a ver qué dice el profesional, qué dice el psicólogo, como un comentario, quizás, bueno, sí, interesante, está bien, ¿no? Tiene que estar sentado. Yo, en mi opinión, debería de haber un psicólogo capacitado, preparado, sentado en todas las mesas de decisiones de políticas sociales.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, el especialista solicitó al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, que este componente sea tomado en cuenta dentro del proceso de reforma educativa que impulsa al país a través de la utilización de su estudio. A la disposición, sin ningún tipo de compromiso, de poner esto en la mesa de trabajo y que desde ahí puedan, utilizando los departamentos de orientación y psicología, utilizando las asociaciones de padres, crear una estrategia preventiva. Morillo afirmó que el suicidio constituye un acto moral, al considerar que muchos casos están vinculados a sentimientos de culpa o autoconductas de castigos en personas que perciben haber actuado incorrectamente. El suicidio es un acto moral. El suicidio es un acto moral. Los sinvergüenzas no se suicidan. Pero Vargavila tenía razón. El sujeto con ideación suicida se autocastiga porque hizo algo malo. Asimismo, explicó que uno de los factores que podrían provocar menor incidencia de suicidios en mujeres es la maternidad, la cual actúa como un elemento de contención ante el pensamiento suicidas. La posición es la maternidad. ¿Qué es eso? La maternidad frena. Una mujer que tiene sus hijos dice, ok, pasó todo esto, quiero terminar con mi vida, pero entonces surge la pregunta, ¿a quién le dejo a mis hijos? Y esa maternidad se vuelve el freno para poder preservar la vida. Por eso suele ser más sencillo. Finalmente, el especialista reveló que los hombres con conductas violentas feminicidas presentan en promedio un nivel educativo más bajo en comparación con otros grupos, de acuerdo con los hallazgos de su más reciente investigación. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos este bloque de noticias con que la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, anunció que a partir del 1 de abril, el 100% de los allanamientos realizados por el Ministerio Público serán grabados con cámaras corporales. Esto como parte de un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la transparencia y el control en actuaciones fiscales. Esmirna Mateo nos cuenta más. Durante su rendición de cuentas, la magistrada explicó que esta disposición busca garantizar mejor confianza en los procesos judiciales y proteger tanto a los ciudadanos como a los propios representantes del Ministerio Público. A partir de las discusiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y de las inquietudes que tenían los legisladores, que como primer poder del Estado, claro que sus inquietudes tienen que ser escuchadas. Hoy a el presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados le digo, escuché sus reclamos, escuchamos sus inquietudes, y el día 1 de abril el 100% de los allanamientos serán grabados con las cámaras corporales más modernas que existen en el mercado. Reynoso también reveló que el 59% de los homicidios registrados en el país tienen su origen en conflictos sociales, lo que, según indicó, evidencia la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia. En ese sentido, anunció la implementación de un nuevo enfoque en la investigación criminal, el cual estará basado en métodos más eficientes, técnicos y sustentados en evidencia científica, con el objetivo de mejorar la persecución del delito. Este Ministerio Público, que ha hecho más de 34 operaciones contra el crimen organizado, contra corrupción, trata de personas, narcotráfico, lavado de activos, cibercriminalidad, somos el Ministerio Público que más operaciones ha hecho en contra del crimen organizado en la región. Asimismo, destacó que la institución mantiene como prioridad la recuperación de todos los fondos sustraídos del Estado a través de actos de corrupción, reiterando el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la impunidad. La procuradora aseguró que estas acciones forman parte de un proceso de transformación institucional orientado a fortalecer el sistema de justicia en la República Dominicana. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Mientras tanto, la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo, explicó los motivos por los que se han formado cúmulos de basura en las calles del municipio, dando a conocer
que sí han tenido contratiempos con los camiones recolectores de basura. Sin embargo, garantiza que el servicio retornará a la normalidad en los próximos días. Estamos trabajando con eso. Aquí todo el mundo sabe que aquí hay una mujer que da la calle y que trabaja. Aquí estamos rehabilitando ya las rutas y frecuencias, que ya en los próximos días vamos a decirle cómo va en cada región por región, que se va a distribuir y reorganizar las rutas. Pero hubo un problema con los camiones. ¿Qué está pasando? Todo el mundo sabe que nosotros heredamos una compañía con deficiencia y estamos ya en temas legales con ellos, pero el municipio no tiene que ver en temas legales, tiene que ver que le recoja. Y para eso estamos nosotros trabajando, para organizar las rutas y frecuencias. Con esta información finalizamos esta entrega del semanal. Gracias por acompañarnos. Aurelina Rosario se despide deseándoles feliz resto de esta noche de domingo. Continúa disfrutando de la programación que le ofrece Su Mundo TV y recuerde que mañana lunes a primera hora tiene una cita con nosotros en Matutino Su Mundo.